Comenzamos otra vez. Estábamos en la moción del punto 17, la presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG, para iniciar un proceso de reclamación por daños y perjuicios al exalcalde Jesús Gómez y al exedil de urbanismo Miguel Ángel Recuenco por los 7 millones de euros de sobrecoste por una permuta de suelo con la empresa Portfolio. Tiene la palabra señor Delgado. Gracias. Pido ya de anticipado disculpas y generosidad por si me excedo en un minuto en esta primera exposición inicial, pero me voy a limitar a leer la moción. Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Así lo establece la legislación y, en concreto, la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que determina en su artículo 78.3 lo siguiente. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por aquella. Estamos acostumbrados los vecinos a que la mala gestión de los dirigentes políticos resulte impune. Pérdidas millonarias, indemnizaciones por persecución a funcionarios, pleitos mal defendidos, expropiaciones hechas a las bravas, decisiones que terminan suponiendo un agujero a las arcas municipales. Unas acciones que quedan olvidadas por la sentencia de las urnas, mecanismo que podrá dirimir la responsabilidad política, pero en ningún caso puede ser entendida como una patente de corso para aquellas actuaciones especialmente sangrantes e injustificadas como la de que es objeto esta moción. ¿Y de qué hablamos en esta moción? De una permuta de suelo perpetrada en 2005 por el edil de urbanismo de entonces, el socialista Florencio Izquierdo, que costará ahora 7 millones de euros extra a los vecinos. Lo que en 2005 suponía, mediante un acuerdo de permuta, el cambio de suelo por suelo, valorados ambos en 12 millones, se traduce más de una década después en que, mientras el ayuntamiento se tendrá que quedar con un suelo rústico, la llamada finca Fuente de la Mora, un suelo protegido medioambientalmente como inquilinos, la empresa Portfolio, antes Festival Parks, se va a quedar con más de 28.000 metros cuadrados edificables de uso comercial y de ocio en pleno Plaza Nueva, en el Plan Parcial 3. Estamos hablando de un trueque donde, por un lado, el ayuntamiento se queda con arena, ya que estimamos, a la espera de que nos den los informes municipales reclamados, solicitados el día 5 de abril, que actualmente esos terrenos de la Fuente de la Mora no alcanzan un valor ni de 3 millones de euros, mientras el ayuntamiento entrega oro, puesto que esas parcelas en el PP3 pueden alcanzar los 30 millones de euros, según se cuantificó en su día cuando se pretendió su venta y fue frenada por un recurso judicial de ULEG. No contentos con este acuerdo leonino, fruto del mal hacer de nuestros gobernantes municipales, se suma la factura de 7 millones de euros extra que, por sentencia judicial firme, se tendrán que abonar a la empresa por intereses y costas generados por no haberse materializado la permuta en 2005. Insistimos, a la ya de por sí turbia y difícilmente explicable permuta de suelo que se materializó un 17 de marzo de 2005, por el que el Ayuntamiento de Leganés se quedaba con la 11/12ª parte de suelo rústico, para entregar un goloso suelo comercial y de ocio en lo que hoy es el Plaza Nueva, se suma el que los vecinos tengamos que pagar, entre intereses y costes judiciales, la millonaria cifra mencionada, ya que el ayuntamiento, por razones que desconocemos, nunca quiso cumplir con este acuerdo y la empresa se vio obligada a acudir a la vía judicial. Las dudas sobre esta operación son innumerables. Para empezar, resulta sorprendente que un contrato privado entre un edil de urbanismo y un empresario vincule a todo el ayuntamiento. Y no ayudaron a despejarlas precisamente las comparecencias en la comisión plenaria de régimen jurídico y de Hacienda del alcalde y del jefe de la asesoría jurídica. Las respuestas del alcalde dieron vergüenza ajena, intentando primero esparcir las culpas con otros ediles del PSOE y de Izquierda Unida con los que compartía gobierno y pleno, y posteriormente afirmar desconocer por qué el Gobierno, del que formaba parte, nunca quiso cumplir con el acuerdo de permuta suscrito en 2005. Por otro lado, hemos de recordar que el proceso judicial en la vía civil comenzó durante la legislatura del Partido Popular y la sentencia de primera instancia, luego ratificada por la Audiencia Provincial, es de febrero de 2015, Gobierno aún del PP. Un proceso judicial al que tampoco se entiende que el PP no pusiera coto cuando son innumerables los requerimientos por la empresa para que se cumpliera el contrato de permuta y así evitar acudir a la justicia. Al hilo de esto último y principal motivo para esta iniciativa, las declaraciones del actual portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, y ex edil de urbanismo en la pasada legislatura, en la rueda de prensa celebrada el pasado 19 de abril, son tan preocupantes como inquietantes. Y reproducimos textualmente lo que comentó.
La experiencia que tuve en el área, abro comillas, estos son declaraciones del señor Recuenco, la experiencia que tuve en el área de urbanismo cuando me vino a ver el representante de la empresa en el año 2013. No teníamos constancia cuando entramos al gobierno nosotros de esta situación y me vino a exigir el cumplimiento del año 2003. Yo cuando vi eso dije, bueno, yo entiendo que es un convenio que en el momento que tenga los informes favorables de los técnicos y jurídicos de la delegación, así como de la delegación de patrimonio, esta permuta se tendrá que llevar a cabo. El representante de la empresa dijo que él no estaba dispuesto a esperar más tiempo, porque llevaba esperando de 2003 y planteó la demanda. Pues, ¿y qué vas a hacer ante eso? No puedes hacer absolutamente nada más que defenderte en los tribunales, que así entiendo que hizo la asesoría jurídica, que es defenderse en las mejores condiciones. Cierro comillas de las declaraciones textuales del señor Recuenco. Es, por tanto, que ante una vía amistosa pretendida por los representantes de la empresa Portfolio y que habría supuesto no tener que afrontar este millonario extra, el entonces edil de urbanismo se remite a la elaboración de unos informes que se desconocen, que no obran en ningún expediente, nosotros lo hemos solicitado el 18 de abril y todavía nos ha llegado y no hemos podido tener acceso al mismo, y que a la luz de los hechos no tuvieron que servir de nada, si es que realmente se cargaron, porque nada hizo el urbanismo salvo no defender los intereses municipales y que por acción u omisión terminara siendo el erario el que sufriera las consecuencias de su negligente actuación. ¿No hubo nadie que aconsejara que simple y llanamente se ejecutara el acuerdo de permuta firmado? Si hubo ese consejo, ¿por qué el exalcalde y el exedil de urbanismo del PP actuaron de este modo? ¿Es creíble que con 2 años ya del edil de urbanismo no supiera nada de que había esta permuta pendiente de ejecución? ¿No investigó cómo se llegó a esa permuta y por qué no se había ejecutado antes? ¿Qué intereses ocultos están detrás de una permuta donde el ayuntamiento elige un suelo de más que discutible valor y qué intereses ocultos hay para que esa permuta no se ejecute durante años, acarreando unos intereses y costas que van a suponer a los vecinos de Leganés un desembolso extra de al menos 7 millones de euros? ¿Es un pelotazo urbanístico? ¿A qué se debe el oscurantismo, el silencio y la clandestinidad con la que el PSOE y el PP han tratado este asunto? ¿Qué papel jugó en toda esta operación Realia, Caja Madrid y los tentáculos políticos y de los consejeros de administración políticos de aquella época? ¿Cómo se ha llegado a esta situación y se tiene de vergüenza de querer irse de rosita a los responsables? ¿Por qué desde hace un año no se pone en marcha la comisión de investigación aprobada en pleno para aclarar estos millonarios pleitos? Pregunta sin responder o de fácil contestación, según se vea. En cualquier caso, una vez más, como en lo sucedido con la expropiación de terrenos en el Parque Picasso, del suelo perteneciente a Defensa para construir el bulevar de Paquita Gallego, la rescisión ilegal del contrato con la empresa de mantenimiento de vía pública, que nos ha supuesto más de 1 millón de euros en indemnizaciones, los 5 millones de euros perdidos por una negligente labor del Gobierno local en la gestión del Prisma, ya sea por culpa del PP, del PSOE o de ambos a la limón, es el vecino quien termina soportando los desmanes y tropelías del dirigente político de turno. Todo eso hace ya esencial, ineludible, la puesta en marcha del mecanismo jurídico que sea preciso para que los cargos políticos causantes de desastrosas decisiones que suponen millones de euros para las arcas públicas respondan con su propio patrimonio. Así, desde Unión por Leganés proponemos al Pleno, sin menoscabo de otras acciones jurídicas, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar de inmediato, conforme al artículo 78.3 de la Ley de Base de Régimen Local y demás legislación aplicable, el proceso de reclamación de responsabilidad por daños y perjuicios al exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, al exedil de urbanismo, Miguel Ángel Recuenco, por los 7 millones de euros de sobrecoste por la permuta de suelo con la empresa Portfolio. Segundo, constituir en un plazo máximo de 1 mes una comisión de investigación que aclare la razón por la que se produjo esta permuta en 2005 y las circunstancias que la rodearon, citando expresamente a la misma al exedil de urbanismo firmante del acuerdo, el señor Florencio Izquierdo. Y tercero, el Pleno insta a la Alcaldía y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a que traslade a la Fiscalía de Área Leganés-Getafe el expediente administrativo y judicial del caso por si del mismo se derivara la comisión de algún ilícito penal. Muchas gracias. Muy bien, iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. Bueno, pues aquí vamos a ver, creo, claramente cómo se tapan mutuamente ustedes, el Partido Socialista en el Gobierno y del PP, ahora en el Gobierno en la sombra y en el anterior Ejecutivo. Son pareja, de hecho, en los temas urbanísticos y bueno, este es
un caso más. Es la historia de un pelotazo consecutivo tras otro. Ya ha dado algunos datos el proponente. Yo voy a dar algunos más. El 17 de octubre del año 2006, particulares compran la parcela por 2,4 millones. El 17 de marzo de 2005 se produce el acuerdo de permuta del concejal socialista de urbanismo, por su cuenta y riesgo parece, con Festival Parks Leganés. Este contrato privado es el que da valor el juez para condenar al ayuntamiento. La compra de suelo por parte de la empresa se produce al día siguiente. Al día siguiente, con 3 escrituras de compraventa a dichos particulares, a razón todas ellas de una valoración de 37,8 euros el metro cuadrado. Precio que tanto quien vende como quien compra saben que es irreal al conocer la expropiación de terreno precisamente allí para la Radial 5. Festival Parks invierte en esta compra un total de 11,3 millones. Es el primer pelotazo para estos particulares. En el Pleno Municipal de 2005, donde se aprueba en el punto 21 la propuesta para que la que hoy es portfolio ofrece unos terrenos que no eran suyos en el momento en el que se inicia el expediente. Primero se cierran que van a ir a pleno, luego firma el concejal un acuerdo privado de permuta y al día siguiente compran los terrenos y luego ya cuando llega a pleno, además en el pleno se hace una propuesta, pero no se cierran un convenio estipulando en qué va a consistir ese futuro actuación del ayuntamiento. El informe de abril de 2007 de la arquitecta municipal sobre la valoración de los terrenos de la finca de la Mora afectados y la parte por indiviso de la parcela municipal del PP3 cifra una edificabilidad de casi 24.000 metros cuadrados. ¿Por qué se habla en la sentencia de 28.000, 4.000 metros cuadrados más? Otro nuevo perjuicio para las arcas municipales. El 1 de julio de 2007 entra en vigor la nueva ley del suelo y los terrenos pasan a tener un valor de 8 euros el metro cuadrado. El 27 de mayo de 2009 se inaugura Plaza Nueva. El ayuntamiento intentó la venta de dicha parcela, la parcela que hoy se tienen que entregar por la sentencia con un proceso de licitación. No debía tener mucho conocimiento el consistorio del acuerdo privado del edil anterior de urbanismo cuando abre un proceso de licitación para vender dicha parcela. Van sucediéndose las sentencias sobre valoración de terrenos y sigue bajando el precio de elaboración de los mismos. Menudo negocio ha hecho aquí el ayuntamiento. Portfolio inicia un procedimiento contra la resolución de justiprecio por la expropiación de los terrenos de la fortuna en el contencioso administrativo. Una sentencia de 2011 desestima las pretensiones de Portfolio. Y entonces pues deben decidir que es hora de recurrir a aquel acuerdo de permuta que tenían en 2005 y durante la anterior legislatura con el señor Gómez como alcalde y el señor Recuenco como edil de urbanismo van a los tribunales de lo civil. ¿Por qué la vía civil? Pues como decía, porque se firmó un acuerdo privado con el edil de urbanismo en 2005, si no hubieran tenido que ir a la vía contencioso administrativa. La primera sentencia en lo civil es de febrero de 2015, ratificada después, como ya se ha dicho, en apelación por el Gobierno actual y que supone un perjuicio a las arcas municipales, entre unas cosas y otras, de 18 millones de euros. Luego hablarán aquí de que vienen ustedes a solucionar problemas, que son la oposición responsable, el Gobierno responsable, de la culpa de todo lo que no se puede hacer en este ayuntamiento es de quienes no les bailamos a ustedes el agua. Pues vean nuestras vecinas y vecinos, nuevamente en este caso, el pacto del PSOE y el PP en este municipio. Igual que en el Gobierno central le sostienen en lugar de promover una moción de censura, como están demandando el Grupo Parlamentario Unidas Podemos y las confluencias, al igual que, como se ha dicho repetidas veces por otros ediles también en la Comunidad de Madrid. Vean cómo el que se denominaba durante la campaña electoral de 2015 el corazón de la izquierda calla y pasa por el aro en estas cuestiones. Vean cómo hacen esto mientras dan la espalda a las necesidades ciudadanas, mientras dan la espalda a las familias afectadas que han estado aquí esta tarde con nosotros. Por otro pelotazo, no olvidemos, facilitado por el PP y por el Partido Socialista, que podría haber hecho algo por no facilitarlo y no lo hizo.
Y mientras dicen que para lo que piden las entidades ciudadanas no hay dinero, que para contratar personal no hay dinero, que para mejorar las prestaciones y servicios públicos de este ayuntamiento no hay dinero. Yo tengo una enorme curiosidad por ver las intervenciones de los distintos representantes de estos grupos que vayan a hablar en este punto. Tengo una enorme curiosidad por saber si votarán a favor de pedir estos daños y perjuicios a quienes llevaron a cabo una gestión tan gravosa para la ciudad, si querrán que una comisión investigue realmente lo ocurrido. Yo ya les anuncio nuestro voto a favor de esta iniciativa. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Sí, para despejar su curiosidad, señora Cruz, desde nuestro grupo nunca nos hemos negado a ninguna comisión de investigación, nunca. ¿Cuál? ¿Cuál? Luego, ¿cuál? Precisamente para investigar la denuncia de un periodista. No, se equivoca. Que no, que se equivoca, señora Cruz. Que se equivoca. Aunque no se lo crea usted, se equivoca. Muchas veces cuando interviene en el Pleno, porque precisamente en esa votación no voté en contra. No estamos en contra de ninguna comisión de investigación. Y yo, en esta primera intervención, algunas cuestiones para preguntar al proponente, al señor Delgado, sobre una moción en la cual usted comienza diciendo que los miembros de las corporaciones estamos sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, efectivamente, como no puede ser de otra forma. En el 78.3 nos recuerda, de la Ley de Bases del Régimen Local, nos dice que las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación. Y usted nos plantea directamente que el Ayuntamiento de Leganés, en este caso, tiene que ir a la Fiscalía y a la vez crear una comisión de investigación. Yo, en el tema de la comisión de investigación, que estaría a favor, por supuesto, sin ningún género de duda, ¿para qué? Si usted ya nos ha dicho que hay, en este caso, pues dos culpables que no tienen relación con crear una comisión de investigación, porque ya hay unos culpables. Usted habla de muchas dudas sobre esta operación que son innumerables. Bueno, pues veámoslo. Pero es que no tiene sentido. La pregunta es que parece que hay una contradicción, porque usted ya señala y a la vez nos dice que se investigue. Por lo tanto, a mí sí me gustaría, al menos desde nuestro grupo municipal, sí que nos gustaría para hacer un debate lo más serio posible sobre un asunto que yo creo que nos preocupa no solo a ustedes, señor Delgado, nos preocupa a todos. Yo creo que a todos, y si habla con cualquier vecino, por esos 7 millones de euros, le preocupa al Grupo de ULEG y le preocupa, por supuesto, al Gobierno, que es el que tiene que hacer encajes de bolillos cuando tiene que acometer la sentencia judicial, porque las sentencias se cumplen, no se discuten. Y eso nos obliga muchas veces a hacer modificaciones del presupuesto. Señor Delgado, usted puede ir a la Fiscalía cuando quiera, porque la ha hecho. No hace falta que haya una decisión del Ayuntamiento de Leganés sobre una posición de voto, se apruebe o no esta moción, usted puede ir perfectamente. Y yo lo que le digo es, si hay intereses ocultos, si ha habido un pelotazo urbanístico, como dice, si hay oscurantismo, si hay silencio, si hay clandestinidad, si hay esa especie de vínculo, o no especie, hay un vínculo entre, o esos tentáculos que dice usted, entre políticos y consejeros, ¿por qué no se ha ido a la Fiscalía? ¿No se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía? Se puede, ¿no? Digo, señor López. Pero que se puede ir sin comisión de investigación, porque si se puede ir, porque además el señor Delgado muchas veces ha ido ya y le ha puesto en conocimiento de la Fiscalía algún asunto municipal. Son dudas que tiene mi grupo para esta primera intervención, pero en todo caso, sobre todo, esas contradicciones, ¿no?, que plantea usted mismo en hacer una comisión de investigación y luego decir que hay dos o más. No lo sé, señor Delgado, porque usted habla del año 2005 y yo le pregunto, ¿esto se inicia en el año 2005 o en el año 2003? Que no lo sé, si estábamos aquí ya en la corporación, usted todavía no era edil, en el año 2003, porque hay que recordar que el 78.2 de la Ley de Bases del Régimen Local
dice que también son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubieran votado favorablemente. Por lo tanto, vamos a estar también muy atentos a cada una de las votaciones de todo, desde que se inicia esto, señora Cruz, no en el 2003, o sea, en el 2005, creo que en el 2003 también. Por lo tanto, cuando llevamos todo el día haciendo un discurso en todas las intervenciones, que yo creo que lo hemos hecho todos, de hacer un discurso serio en todos los puntos del Pleno, abandonando el cinismo y la demagogia, si vamos a hacer un debate en serio sobre todas estas cuestiones, vamos a poner encima de la mesa todos los datos que tengamos, porque además sería bueno para esclarecer asunto de la mayoría de los que estamos aquí, no estábamos con ningún tipo de responsabilidad, no digo todos, pero la mayoría no estábamos con ningún tipo de responsabilidad en este pleno municipal. Y en esta primera intervención, nada más, señor Delgado. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Bueno, yo prefiero escuchar al resto de las personas que van a intervenir en este debate, que evidentemente la gestión del Partido Popular y del Partido Socialista e Izquierda Unida pues ha sido una gestión ineficaz y que ha endeudado a los vecinos, de eso no le cabe la menor duda absolutamente a nadie, eso son evidencias, no hace falta mucho debate teórico. Sí que tengo mis dudas sobre cómo se inicia el proceso y además hay una cosa que me gustaría que se aclarara más. El señor Florentino no creo que fuera la única persona. Es otro. Florencio no era la única persona que estaba en el Gobierno. Había un Gobierno, entiendo, en aquella época, Izquierda Unida, PSOE, y a mí me gustaría que salieran todos los nombres, no solo uno. Centrar el tiro, porque la corrupción no es cosa de una sola persona, si se hubiese dado. Si esto hubiese pasado, tendrían que, seguramente, estuviesen más personas y, bueno, queremos que se sepa toda la verdad. A mí me gustaría que se respondiera a lo que acaba de decir el señor Bejarano. ¿Se inicia en el 2005 o en el 2003? Porque esto tiene su repercusión. Y dado que la información municipal llega con cuentagotas y para que te den un informe, un expediente en este ayuntamiento, uno puede esperar años, y dado que aquí hay concejales que en aquella época estaban presentes, pues por favor que nos aclaren, que aporten un poco de luz para que podamos formarnos opinión en los demás. En cualquier caso, nosotros vamos a estar a favor de la comisión de investigación y a favor de que se ponga en conocimiento este asunto a la Fiscalía. Señor Recuenco. Gracias y buenas noches a todos. Pues, señor Muñoz, empiezo con usted, que ha terminado. Espero ayudarle a esclarecer algún asunto. Porque, claro, escucha a la señora Cruz y dice, estos son cómo se tapan las vergüenzas el PSOE y el PP. Mire, 2003-2007, una legislatura, 2007-2011, otra legislatura, 2011-2015. Este acuerdo se inicia en el año 2003 y ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés en el año 2005. Y los nombres que le interesa sí estaban, el señor Maroto y la señora Rosario Peña, en ese pleno, y votaron a favor de este convenio. Yo sé que el resto no le importan tanto, yo ya se los digo los que le importan a usted. Entonces, que lo tenga claro. Entonces, señora Cruz, aquí no se trata de tapar a nadie, se trata de aclarar. Y vamos a explicar las aclaraciones, porque, claro, usted habla de pelotazo con una facilidad absoluta y a lo mejor, en parte, puede tener razón y los vecinos van a conocer a lo mejor el por qué no se podía llevar a cabo este acuerdo años más tarde, ¿no? Porque esta iniciativa que presenta el señor Delgado pues viene un poco a corroborar, ¿no?, pues esta obsesión que tiene hacia, iba a decir hacia el PP, pero yo creo que es más hacia mi persona, directamente. Porque en vez de enfrentarse pues limpiamente en un terreno de juego, pues pretende evidentemente pues inventarse falacias como la del periodista, atribuirme delitos, o en este caso, evidentemente, intenta manchar la imagen reprochándome con la obsesión esta de reclamarme a mí 7 millones de euros y al señor Gómez Ruiz. Porque además, fíjese usted dónde llega la obsesión, que claro, que nos vienen a reclamar al señor Gómez Ruiz y a mí la reclamación de todas las cantidades desde el año 2005, porque la sentencia condena al pago de una indemnización de los intereses desde el año 2005 al año 2000, bueno, hasta la formalización de la escritura de permuta. Claro, dice, y son el señor Gómez y el señor Recuenco responsables de los 7 millones de euros. Nosotros llegamos en el año 2011. Pero es que es más,
les voy a explicar y les voy a indagar. Señora Cruz, porque usted se ha dicho, dice, esto se tenía que haber llevado por la vía contenciosa. Es que se había llevado por la vía contenciosa. ¿No ha visto usted el expediente? Porque el señor Delgado cuenta las verdades a medias o las mentiras enteras. No sé cómo lo dirá. Este expediente estaba judicializado ya en el año 2010. En el año 2010, esta empresa pidió el cumplimiento de este contrato y utilizó la vía jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y sabe por qué se opuso en ese momento la Administración? Porque en el acuerdo se decían dos cosas. Una, que se cambiaba suelo urbano y comercial por una parcela de 300.000 metros, pero luego realmente la parcela medía 200.000 y, por tanto, entendía la asesoría jurídica que se debía oponer a ese acuerdo que se formalizó en su día. Y, de igual manera, se establecía una valoración realizada en el año 2006 de un suelo rústico que no tenía ningún tipo de calificación, y eso no lo hizo ningún político, lo hizo un técnico que no trabajaba y ni trabaja en la casa. Cuando yo llegué a la delegación tampoco estaba trabajando ya, que valoraba un suelo rústico a 50 euros el metro. Bueno, como bien han dicho, cuando yo llegué a la delegación, ese pleito estaba en marcha y en una primera instancia en el procedimiento contencioso administrativo resuelven los tribunales y dicen hay que ir a la vía civil si ustedes lo quieren reclamar. Y sí, vino la empresa a reclamar, pero no a reclamar el cumplimiento del contrato, no, el cumplimiento del contrato más la indemnización, es decir, los 7 millones de euros. Y claro, y le dijimos, no el que habla, porque el que habla no es ningún técnico. Sí que le pude decir, yo necesito, para poder cumplir este contrato, un informe jurídico, un informe técnico que lo avale y un informe económico. Porque desde el año 2003, como comprenderán, hasta el año 2013, pasados 10 años, pues evidentemente el que habla no puede firmar, porque entonces sí que hubiese habido una responsabilidad y no estaríamos aquí debatiendo. Se habría llevado ya directamente a la Fiscalía y a los tribunales. Cuando pide uno esos informes, dice, pero si esto está judicializado, si es que evidentemente este acuerdo hay 100.000 metros cuadrados menos. Por tanto, es imposible ese acuerdo formalizarlo en vía administrativa. La empresa está en su derecho de realizar la reclamación oportuna y ha entendido un tribunal, después de todas las alegaciones, que tenía derecho a lo que reclamaba. No comparto la decisión del tribunal, no la comparto, ni la de la primera instancia ni la de la segunda instancia. Pero en este caso, como ha dicho el señor Bejarano, no me queda más remedio que acatarla. Y evidentemente cuando uno llega a un gobierno, sí que tiene que soportar las malas gestiones de gobiernos anteriores. Es así, y esto es una de ellas, pero no significa que pudiésemos encontrar la solución, porque estábamos atados de pies y manos, porque evidentemente no teníamos los informes favorables. Y yo creo que hay una pregunta que todos nos deberíamos realizar. Si no lo formuló ni llegó nadie ese acuerdo con anterioridad, ¿por qué fue? Porque antes de llegar el señor Gómez Ruiz y el señor Miguel Ángel Recuenco al gobierno, pasaron diferentes alcaldes y concejales. Pero le vuelvo a repetir, esto, señora Cruz, solo le digo que podemos tener nuestras diferencias ideológicas, pero yo creo que ni usted está obsesionada conmigo, ni yo estoy obsesionado con usted. No entre en los juegos obsesivos y bipolares que pueda tener alguien de esta sala. Porque evidentemente lo que no puede ser es que por un lado diga que es un acuerdo malo, que incluso, no sé si ¿cómo lo ha definido? De trueque turbio, así lo ha definido en la intervención el señor Delgado. Y luego decir, pero que el señor Gómez Ruiz y el señor Miguel Ángel Recuenco son responsables de no firmar ese acuerdo turbio y el trueque ese que se realizó en el año 2003. ¿En qué quedamos? Si es turbio y no tiene todas las aclaraciones, lo lógico, evidentemente, es no firmarlo. Y sí que están unos informes jurídicos, porque evidentemente tanto la defensa del ayuntamiento en el contencioso administrativo como la defensa del ayuntamiento en el procedimiento civil ha sido clara. Y su defensa ha ido por esa diferencia de metros, porque evidentemente entendía que cuando había 100.000 metros cuadrados menos no se daban las condiciones para firmar lo acordado en el año 2003 y ratificado en el año 2005. Y por tanto, sin los avales técnicos, jurídicos
y económicos, el que aquí habla y nadie firmaría ese tipo de acuerdo, porque entonces sí que existiría una responsabilidad y existiría un dolo por nuestra parte. Espero, señor Muñoz, que le haya aclarado todo el expediente, que ahí está, lo tengo aquí si quiere ver cualquier tipo de documento, que era tan sencillo como ir a la asesoría jurídica y hacerse copia. Lo que pasa es que tanto la señora Cruz como el señor Delgado solo hacen mención a partes parciales del expediente. Esto viene de lejos, de muy lejos, de los que están detrás de determinada gente a día de hoy que parece que es la nueva política, pero no es cierto. Bueno, intervengo yo en nombre del, perdón, del Grupo Municipal Socialista. También para aportar un poco más de luz, si puedo, en este asunto. En primer lugar, quería hacer una referencia al convenio del canal de Isabel II, que aunque no tiene que ver mucho con este asunto, un día me contaba a mí un concejal de los años 60 de este ayuntamiento que cuando se estuvo discutiendo el convenio con el canal de Isabel II, pues muchos concejales de este ayuntamiento, era un ayuntamiento predemocrático, les parecía que el convenio con el canal de Isabel II era un convenio horrible, malísimo para la ciudad, un convenio pues perjudicial. Y al final, bueno, pues por la razón que sea, el ayuntamiento acabó aceptando este convenio a regañadientes. Y nos hemos encontrado con que unos cuantos años después, pues ese convenio, visto con perspectiva histórica, pues resulta que es un convenio muy bueno. Y es verdad, es un convenio muy bueno. Hoy tenemos entre manos un convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y Festival Parks Leganés, sociedad anónima, que después fue transmitido a Portfolio, en el que, visto también con perspectiva, pues a día de hoy es un negocio malísimo para este ayuntamiento. Pero seguramente en los inicios, en otro momento histórico en el que la situación urbanística de este país era completamente diferente, pues parecía un negocio bueno para la ciudad, en el que, bueno, pues visto un poco la velocidad a la que se desarrollaba la ciudad, pues rápidamente íbamos a necesitar más suelo para hacer nuevos barrios en este municipio. Ya digo que a vista del día de hoy el negocio es malo y evidentemente pues ese acuerdo yo creo que es perjudicial para la ciudad. Igual que se tomaron determinados acuerdos buenos, se tomaron otros acuerdos que a día de hoy, pues evidentemente, no son tan buenos. Además, en esa época, bueno, había tres actores políticos en el municipio, el Partido Socialista, Obrero Español, el Partido Popular e Izquierda Unida, que son pues, responsables, evidentemente, de las decisiones que se toman en cada uno de los momentos. Desde hace 10 años aparece Unión por Leganés, ya hace 10 años, y muy recientemente, pues Leganemos y Ciudadanos. Y es verdad que tanto el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular, pues son responsables con sus votos de determinados bueno, pues de determinadas cosas que han pasado en esta ciudad. Y también más recientemente, pues ULEG también con sus votos es también responsable de algunas decisiones. Hay algunos quebrantos económicos, por ejemplo, en la empresa municipal del suelo, que tiene como responsables, entre otros, a Unión por Leganés. Es decir, todos en alguna medida somos responsables de algunas cosas que hemos provocado con nuestro voto. En este caso no hablamos del año 2005 ni del año 2003, estamos hablando del año 2002. El otro día lo expliqué, empecé a explicarlo en la comisión de plenaria, pero yo sé que al señor Delgado no le gusta hablar de tan antiguo, prefiere hablar de algo más cercano, ¿verdad? Pero esto tiene como origen el año 2002. El Pleno toma el primer acuerdo de este asunto el 12 de noviembre del año 2002. Donde se aprueba el primer convenio, porque, perdónenme, o sea, la firma de un concejal sin la ratificación en el Pleno no vale absolutamente para nada. Aquí no hay contratos privados, ni contratos supervisados por los técnicos del ayuntamiento, ni nada de eso. Todos los convenios que ustedes puedan ver han sido aprobados en el Pleno de este ayuntamiento, con los informes técnicos oportunos, tanto técnicos como jurídicos. Y el primer convenio se aprobó, como decía, el 12 de noviembre del año 2002. Es decir, hace 15 años. Un momento en el que gobernaba el Partido Socialista con Izquierda Unida, donde el alcalde era José Luis Pérez Ráez, el portavoz del PSOE era don Álvaro Couso y el portavoz de Izquierda Unida, el señor Cuenca Cañizares, y el portavoz del Partido Popular era el señor Abejas. En aquel momento pues, se produjo esa votación el 12 de noviembre del año 2002 y votaron a favor Partido Socialista, Izquierda Unida y se abstuvieron el Partido Popular. Tampoco le parecería tan mal al Partido Popular en aquel momento aquello cuando se abstuvo y no votó en contra. Bueno, pues ese convenio se sometió a
al debate público, se publicó en el boletín oficial, es decir, pues, todo el procedimiento administrativo normal en aquella época, y se volvió a someter a ratificación pues unos meses más tarde, el 8 de abril del año 2003, y se aprobó también, ¿verdad?, con los votos a favor del Partido Socialista, como decía el alcalde José Luis Pérez Ráez, Izquierda Unida, el portavoz era don Eduardo Cuenca Cañizares, y la abstención de los concejales del Partido Popular, cuyo portavoz era el señor Abejas. Pasó un poco más de tiempo, siguieron pues, negociando con la empresa, y el convenio se volvió a someter a ratificación en el año 2005. En el año 2005 se somete a ratificación un acuerdo que firma el concejal de urbanismo, pero que sin ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento pues no tiene ninguna validez. Y en ese momento pues, se vuelve a someter al Pleno con todos los informes técnicos y jurídicos que soportaban ese convenio, es decir, que aparentemente pues, era un buen negocio, un buen acuerdo para el Ayuntamiento de Leganés, y tanto PSOE como Izquierda Unida, ya con diferentes actores, ya no estaba el señor Cuenca, estaba la señora Peña Espuela, el señor Maroto, el señor Calle y otros agentes, pues, ya no estaba tampoco el señor Couso, estaba el señor Izquierdo por parte del PSOE, bueno, pues votaron a favor, y los concejales del Partido Popular se abstuvieron. Es decir, esto es un asunto que lleva muchísimo tiempo, que después, por diferentes motivos, algunos de ellos ha explicado el señor Recuenco, pues no se ha ejecutado esa permuta que aprueba definitivamente el Ayuntamiento en el año 2005, y hasta entonces, bueno, pues hasta hace poco tiempo, una semana, no se ha producido la ejecución de ese acuerdo. Yo sé que el señor Delgado lo sabe todo esto, que el señor Delgado lleva aquí 10 años, está bien informado, me consta, y sabe que esto no es una cosa del año de 2005, sabe que tiene su origen en el año 2002, y los que pergeñaron este asunto, bueno, pues no son los que él dice, sino que son otros anteriores a los que él dice. Pero que no sé muy bien por qué motivo, pues no le da un poco de cosa poner nombres y apellidos a los que tomamos esa decisión. Yo también estaba en ese pleno en ese momento. Este asunto, como todos ustedes saben, se ha judicializado, es decir, ha pasado ya en 2 ocasiones al menos por un juzgado. Hay una sentencia que yo también, como dice el señor Recuenco, a mí me parece que es una sentencia injusta, pero es una sentencia que ya no es recurrible, y ninguno de los jueces que ha intervenido ha visto eso tan turbio que dice el señor Delgado. En cualquier caso, a mí no me parece mal que el señor Delgado, como ha hecho en otras ocasiones, pues vaya a la Fiscalía y tome la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía del área Leganés-Getafe el expediente administrativo y judicial para, si ve la Fiscalía de este área algún elemento constitutivo de algún delito, pues que actúe si lo considera oportuno. Pero es que no hace falta que aquí nos manifestemos políticamente para que pueda, si alguno de los concejales quiere trasladar el expediente a la Fiscalía, yo que no le veo ningún problema. A mí lo que me parece es que lo que se quiere aquí es montar un circo político, simple y llanamente. Venga lío. O sea, perdónenme, si aquí ha habido algún tipo de elemento turbio de verdad y ha habido algún elemento de corrupción, con una comisión de investigación política no vamos a encontrar nada. Que intervengan los jueces y que intervengan los fiscales. Los jueces ya han intervenido y los fiscales, pues imagino que también. Pero si queremos más transparencia, señor Delgado, ya sabe dónde está la Fiscalía, lleve el expediente y no hace falta que este pleno tome ningún tipo de decisión. Usted, si quiere, tiene capacidad de sobra para trasladar a la Fiscalía lo que considere oportuno. Usted lo que busca es montar ese lío que tanto le gusta, impedir que aquí se gestione y se tomen determinadas decisiones que benefician a los ciudadanos de Leganés. A mí no me parecen mal las comisiones de investigación, pero cuando son tan sesgadas como la que usted plantea, en el fondo está buscando otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con los que benefician a los vecinos de Leganés, y sí más con sus intereses políticos. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, estamos comprobando un caso de libro de cómo se tapa el PP y el PSOE mutuamente. Lo hemos podido comprobar en la intervención tanto del señor Santiago Llorente y del señor Recuenco. Y vamos a ir desmenuzando y aclarando cada uno de los aspectos para que se queden ustedes y todos los ciudadanos vean cómo van a quedar en evidencia. Pero voy a empezar por el señor Rubén Bejarano. Creo que las contradicciones son las que vive usted en su propio cuerpo al tener que estar defendiendo al Partido Popular. No traslade a los demás las contradicciones que usted está viviendo por no querer ni transparencia ni querer que se sepa el fondo de toda esta cuestión y esté usted defendiendo al Partido Popular. Esas son las primeras contradicciones. Porque las comisiones de investigación que se montan en los plenos son para depurar responsabilidades políticas.
Y cuando se va a la Fiscalía es para buscar responsabilidades penales. No hay ninguna contradicción. Son dos cosas completamente distintas. Para su tranquilidad, con independencia de lo que se vote en esta moción, que ya estoy viendo que va a ser rechazada, Unión por Leganés va a ir a la Fiscalía. Por supuesto que va a ir a la Fiscalía. También cuando tenga el expediente administrativo, que por lo que se ve solo lo tiene el alcalde y el concejal de urbanismo, porque nosotros llevamos un mes pidiendo el expediente administrativo y no nos llega. Solo el expediente judicial del que vamos a hablar. Aquí no se está sí se está acusando, lo que no se está condenando a nadie. Para eso están los juzgados y los tribunales. Nosotros lo que estamos iniciando ahora, o pretendemos que se inicie, es el proceso para reclamar esos 7 millones de euros extra. Porque aquí parece que el lío es que nosotros queramos una comisión de investigación y reclamar al señor Jesús Gómez, al señor Recuenco y al que sea responsable, pero no que los vecinos vayamos a pagar 7 millones de euros extra por cambiar un suelo que no vale nada, que vale 3 millones de euros, comparado con otro que vale 30 millones de euros. Eso parece ser que eso no es ningún lío y eso no preocupa absolutamente a nadie. Señor Muñoz, el convenio marco surge del año 2002-2003. La permuta, el acuerdo de permuta al que siempre se deriva las sentencias judiciales es del año 2005. Me da igual el año. El que sea responsable, que la pague. Se llame señor Cuenca, señor Maroto, se llame señora Rosario Peña, se llame señor Couso, se llame señor Santiago Llorente. De hecho, nosotros decimos en nuestra moción que toda la documentación se mande a Fiscalía, toda, que sea responsable y cada uno pechugue. Yo aquí no soy defensor y abogado de nadie. A diferencia del señor Recuenco, que ha sido el abogado de Jesús Gómez de muchísimas causas contra mí y contra miembros de ULEG y todas perdidas. Le quiero recordar, señor Recuenco, con su despacho testaferrado. Obsesión, sí, estoy obsesionado, señor Recuenco, para que no se despilfarre el dinero público, para que no se desvíe, para que no se hagan guarrerías. Por supuesto que estoy obsesionado con esa cuestión y siempre me va a tener enfrente para estas cuestiones. Dice usted que ha mentido como un bellaco en toda su intervención, que nadie había visto nada y que, en fin, que se han defendido los intereses municipales lo mejor que se ha podido y que la sentencia le parece muy injusta, pero bueno, que hay que acatarla. Bien. ¿Y por qué ustedes, cuando recurren a la audiencia provincial, solo recurren el cálculo de los intereses? Si tan injusta era, hubieran ido al fondo del asunto y hubieran dicho, este acuerdo es perjudicial o esta sentencia está equivocada por esto y por esto. No, no, solo el cálculo de los intereses. Y si usted dice que ese acuerdo era perjudicial, ¿por qué no lo denunció? Esa es la pregunta clave. La pregunta clave no es ¿por qué no ejecutó el Partido Socialista esta permuta? Que también, y de eso será objeto la comisión de investigación. La pregunta clave para usted y para el señor Jesús Gómez es si era turbio el acuerdo, ¿por qué no lo denunciaron? ¿Por qué ustedes no denunciaron este acuerdo? ¿Por qué ustedes no declararon lesivo este acuerdo a los intereses municipales? Recordemos, suelo no urbanizable por un suelo magnífico, valorado uno en 30 millones de euros como mínimo y otro valorado en poco más de 3 millones de euros. Eso, claro, nos puede parecer que es una barbaridad. ¿Y ustedes cuando vieron eso, por qué no lo impugnaron? ¿Por qué no declararon lesivo ese acuerdo de permuta? No. Le vienen los señores de Portfolio del año 2013 en un escrito que dirigen al Pleno, pero que nadie de los miembros del Pleno lo vimos, y si no, aquí hay concejales de la anterior corporación que digan si vieron este documento de Portfolio, en el que le dicen a ustedes que quieren buscar una salida amistosa el año 2013, 30 de mayo de 2013. Está usted. En el que dicen que se cumpla el acuerdo de permuta. Y usted es el que dice que va a basarse en unos informes jurídicos para no cumplir este acuerdo de permuta. ¿Dónde están esos acuerdos jurídicos? ¿Dónde están esos informes? ¿Quién los firma? En el expediente judicial no están. El expediente administrativo, que lo tiene usted, ¿por qué no nos lo enseña? ¿Qué técnico del ayuntamiento, qué abogado del ayuntamiento le dice a usted que hay que defender judicialmente esta causa? Porque por eso le reclama a usted y al señor Jesús Gómez, porque el acuerdo de cambiar oro por tierra, esa es responsabilidad de los que firmaron en su momento los convenios o la permuta. Pero el que vayamos a pagar 7 millones de euros extra es responsabilidad suya y del señor Jesús Gómez. Eso es responsabilidad única y exclusiva suya, porque ustedes lo que pueden haber hecho es cumplir con la permuta. Y cumplen ustedes con la permuta y nos ahorramos esa indemnización. O lo que tienen que haber hecho, como no vemos claro esta permuta, puede ser algo turbio, la denunciamos, la impugnamos, denunciamos a todos los anteriores. O declaramos lesivo este acuerdo.
No hizo usted nada de esto, absolutamente nada. Dejaron pasar y que fueran los tribunales lo que determinaran, sin hacer usted defensa de la causa. Insisto, la única defensa que ustedes han esgrimido a la audiencia provincial es el cálculo de los intereses. El cálculo de los intereses. Luego, señor Llorente, es usted el que habla el término pergeñar. Me parece muy bien que utilice el término pergeñar para lo que hicieron sus mayores y lo que hicieron el Partido Socialista e Izquierda Unida cuando usted estaba también como concejal. A mí me parece un término que ya demuestra la bastante turbiedad de este asunto. Usted comenta que todo viene del año 2002. Pues muy bien, me da igual 2002 que 2003. Si es que me da igual Cuenca que Maroto que Rosario Peña, eso les importa a ustedes. Si el señor Cuenca y Maroto son responsables de esto en la medida que les corresponda, que apechuguen, que apechuguen. Unión por Leganés lo que quiere es que no sean los vecinos de Leganés los que apechuguen con estos 7 millones de euros extra. Eso es lo que quiere Unión por Leganés. Que no sean los vecinos los que apechuguen con esos 7 millones, que apechugue el que sea responsable. Estamos acostumbrados a que en este país, en España, los cargos políticos tomen decisiones absolutamente nefastas, fruto de negligencias o de incluso de dolo, y aquí se sea impune. Aquí hemos perdido 5 millones de euros por el Prisma. Aquí se han perseguido a funcionarios municipales y luego nos tiene que costar cerca de 1 millón de euros en indemnizaciones. Aquí, por el capricho del gobierno de turno, quitan el contrato de mantenimiento de vía pública a una empresa para dárselo a dedo al señor Felipe González, nos cuesta 1 millón de euros y aquí no pasa nada. Y no pasa nada. Y aquí entregamos un suelo valorado en 30 millones por otro de 3 y encima tenemos que pagar 7 millones de euros en indemnizaciones y costas y aquí no pasa nada. Y aquí el que monta el lío y el circo es el señor Delgado Yulet. Es decir, los vecinos de Leganés, perdemos 5 millones del Prisma, perdemos el 1 millón de Rinover Velasco, perdemos el 1 millón de indemnizaciones a trabajadores perseguidos por el Partido Popular, perdemos lo del Parque Picasso y perdemos ahora hasta 7 millones y la culpa es del circo de Unión por Leganés. Pero hombre, ¿no se dan ustedes que hacen el ridículo? Yo sinceramente, señor Bejarano, usted no está en ese tinglao, quiero creer. Usted forma parte del gobierno del Partido Socialista, pero aquí es una moción política. Usted tiene que hacer un posicionamiento aquí político. Creo que debería ser valiente, depurar responsabilidades y que se llegue hasta el final. En ninguno de los puntos de la moción, se está condenando a nadie. En el primero se dice... Lleva 6 minutos, señor Delgado, Concluyo ya. En el primero se dice que se inicie el proceso para reclamar. Si al final ellos, el señor Jesús Gómez y el señor Recuenco, no son responsables, pues nada, pues no lo son. No soy yo el que les juzga. Segundo punto, constituir una comisión de investigación, que se aclare todo, todo, desde el año 2002, o si es del año 1888, que se aclare cómo hemos llegado a esta situación. Creo que eso no es comprometedor. Y tercero, que toda la documentación judicial administrativa se lleve a la Fiscalía. Si no quiere llevarla usted, no se preocupe, que la vamos a llevar nosotros. Debería llevarla usted. Y el Gobierno debería ser el primero en liderar esta causa. Porque deberían de ser ustedes los primeros que lideraran que esta ciudad no perdiera de esta manera 7 millones de euros. Pero bueno, no lo quieren hacer, no se preocupen. Unión por Leganés hará lo que sea por salvaguardar los intereses municipales. Pero en cualquier caso, lo que no pueden hacerse es lo que van a hacer ustedes, por lo que parece. Un nuevo ejercicio de encubrimiento y de ocultamiento de responsabilidades entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Un caso de libro y que da vergüenza ajena y que empezamos al principio de esta sesión diciendo que este pleno se iba a ver en casi cada punto el pacto, el matrimonio turbio de intereses que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Una vez se protege al señor Santiago Llorente, otra vez al señor Recuenco, otra vez al señor Jesús Gómez, pero aquí al que nadie se defiende, al que nadie se protege es al vecino de Leganés. Nada, muchas gracias. Turno de intervenciones. Les recuerdo que tenemos 3 minutos cada uno. Señora Cruz. Sí, ya esta vez más breve. Pues os estaba deseando ver sus intervenciones. Bueno, antes de que se me pase, señor Bejarano, si se abstuvo usted en ese punto, es que hizo una intervención tan vehemente de que no hacía falta que pensé que votó en contra de la comisión, pero se abstendría. Discúlpeme. Muy curiosas las intervenciones aquí para justificar que no se investigue lo ocurrido desde 2002. Y si sale algún otro papel en el pleno de 2001, pues desde 2001. ¿Qué problema hay?
También en esa comisión, aparte de que se manden todo el expediente, ha juzgado que se dé todo el expediente a la comisión. Yo creo que es una comisión necesaria para esclarecer lo ocurrido y donde se dé toda la documentación urbanística, administrativa, patrimonial y el expediente jurídico para que lo podamos conocer y estudiar todas y todos los concejales de la corporación, porque cuando se va a tener que pagar es ahora. Y creo que es de interés para la ciudadanía y de interés público general que una comisión en este pleno investigue y si tiene que pedir responsabilidades de anteriores legislaturas también, pues que las pida, claro que sí. Señor Recuenco, yo no tengo ninguna obsesión con usted, Recu, pero usted, su nombre, le nombran en el sumario de la púnica. Yo creo que usted, estoy convencida de que usted tampoco tiene ninguna obsesión conmigo. Pues yo creo que esa comisión y la ciudadanía, pues en esa comisión le preguntaremos varias cosas también a usted como edil de urbanismo. Algunas ya las ha comentado el señor Delgado. A mí me gustaría que se esclareciera y que la ciudadanía sepa por qué no dijo nada usted cuando se producen y tienen conocimiento, ni en el Pleno, cuando tiene conocimiento, porque lo tuvo que tener como concejal de urbanismo, ni en el Pleno, y está hablando además de ello, como diciendo que lo sabe, que lo conoce, ni en el Pleno ni a la ciudadanía, cuando estaba viendo usted que tenía unos intereses tan gravosos para la ciudad. Es sorprendente que además cuando ustedes acusaban a la oposición de bloquearles constantemente todo, pues no informaran de estas cuestiones judiciales que le habían llegado al ayuntamiento. Y como ya se ha dicho, que solo se recurrieran los intereses y no el propio acuerdo de permuta. Y me gustaría saber si fue una orden, o fue un error, de quién fue el error. Saber y que la ciudadanía lo sepa. Y luego ya, si hay responsabilidades, las habrá. Y si en sede judicial dictaminan lo que fuere, pues también. Pero también responsabilidades políticas. Igual que también me gustaría saber qué es lo que pasó en 2002, 2003 y 2005, quién elige esa parcela y cómo se hace todo el proceso. Y si el acuerdo de permuta que se produce en el Pleno, la votación, es una chapuza, porque no cierra las cuestiones, pues ¿por qué ocurrió? Y creo que le interesa a toda la ciudadanía, porque como se ha dicho, son lo que vale la parcela que entrega de patrimonio municipal el ayuntamiento, más las costas, más los intereses, es algo muy, muy gravoso para las arcas de este municipio. Cuando luego estamos viendo que donde ustedes recortan no es en otras cuestiones superfluas, sino que recortan en servicios y lo va a sufrir la ciudadanía. Yo creo que está más que justificada esta comisión para que se pueda conocer y pues va a ser muy curioso el papelón de ustedes si no la apoyan y la votan a favor. Claro que sí, enviar los expedientes a sede judicial y claro que sí a la comisión para que investigue. Señor Muñoz. Señor Bejarano antes. Sí, solamente, gracias, presidente. Reiterarme en la intervención, señor Delgado. Lo hemos dicho en este mandato. A nuestro grupo hay formas de hacer política que no nos gustan. Que no nos gustan. Y me da igual que nos haga el juego mañana la prensa, en los medios, en el Twitter, en las redes. Si fuera de otro partido, actuaríamos igual. Si estuviéramos señalando a cargos públicos o excargos públicos del PSOE, de ULEG, de Podemos, del que sea, actuaríamos con el mismo discurso. Si hay un indicio de un cargo público o una persona que ha sido cargo público, que ha tenido una conducta típica, antijurídica, ilícita, etcétera, que está expresamente en el Código Penal, hay que ir y hay que poner en conocimiento a la Fiscalía, porque eso sí que es colaborar con la justicia. Eso sí que es colaborar con la justicia. Y por eso le decía yo al principio que ¿por qué no ha ido ya? Porque hoy nos ha dicho usted algunas cuestiones que son objeto de Fiscalía. Nos ha hablado de intereses ocultos, de oscurantismo, de silencio, de clandestinidad, de pelotazo urbanístico, ha dicho. Tentáculos de políticos y consejeros de administración. O sea, es que esto hay que ponerlo en manos de la Fiscalía. Entonces, por eso le digo, señor Delgado, que ¿por qué no ha ido ya? Si está bien que vaya mañana, pero ¿por qué no ha ido ya?
porque es que lo vamos, sería interesante. ¿Sí? De todas estas cuestiones que está diciendo usted, si lo tiene usted tan claro, es que no hay nada que temer por ninguno de los 27 concejales y concejalas. Yo lo que le decía, señor Delgado, que a una persona que se le culpa por dolo o por culpa grave, creo que no es ni un ayuntamiento ni fruto de una decisión de la Comisión de Investigación. Creo que son los tribunales de justicia, los tribunales del orden jurisdiccional penal. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Póngase en manos de la Fiscalía, pero ya que se tenía que haber hecho, por si hay algún tipo de conducta que tiene que dirimir un tribunal. Es decir, que tiene que dirimir los juzgados de justicia y no este ayuntamiento. En todo caso, le reitero que no tengo ningún problema en ninguna comisión de investigación, pero que hablemos de todo el proceso, es decir, lo que le decíamos al principio, desde el minuto 1 en la cual se gesta esta cuestión. Por cierto, usted ha hecho en su intervención que lo que preocupan los 27 millones de euros. ¿Qué hay de diferencia? ¿27 ha dicho? Eso es un tema importante, eso es un dato importante, señor Delgado. Por lo tanto, yo lo que le digo al principio, yo creo que lo que merece es, antes de señalar a dos personas, se ponga la comisión de investigación y veamos si son dos personas o más personas o ninguna persona. Pero por eso decía yo lo de la contradicción, es decir, vamos a la Fiscalía con dos personas, pero ¿por qué dos? ¿Claro? No, es que la he leído y la he escuchado, señor Delgado. Por eso mantengo y me reitero en la contradicción. Por eso las formas en política son fundamentales. Y por eso, si vamos a hablar en serio de esta cuestión, vamos a hablar en serio de esta cuestión, señor Delgado. Gracias. Gracias, señor Muñoz. La verdad es que por lo que se está expresando aquí, la cosa es bastante seria. A mí me parece que, bueno, independientemente de que estés más de acuerdo o menos con el redactado de la moción, es una cuestión de salud democrática, votar a favor de una comisión de investigación por este caso. Porque además, aquí muchos de vosotros y vosotras lleváis mucho tiempo. Tenéis que entender que nosotros conocemos hace poco esto. Tanto es así que yo me confundí al teclear en Google y ponía cuadrifolio en vez de portfolio y aparecen los mismos actores siempre. Pero es que si hablas de la concesión a Parque Sur, también aparecen los mismos actores. A mí me parece que cometemos un error, si esto se inicia en el 2002, de sacar fuera a una persona que está en todos. O sea, yo, cuando se habla de estos casos aquí, siempre está de por medio las mismas personas que citamos insistentemente o que no se citan y que estaban en el meollo del asunto. Porque yo creo que esto tiene, si es verdad, tiene una envergadura que no se puede limitar solo al concejal de urbanismo. Si esto pasó, aquellas personas que se han expresado los nombres aquí estaban por medio, como han estado en otras. ¿Podremos demostrarlo o no? No lo sé, no sé si es verdad o no, pero si hacemos una comisión de investigación, hagamos una comisión de investigación. Investigamos desde la primera persona que tuvo que ver con esto. Y si se llama Eduardo Cuenca, no entiendo por qué se protege tanto a este tipo de personas. Pues aquí se han presentado, o sea, que es que sigue activo políticamente. De hecho, creo que se ha dado un tiro en el pie pasándole la información a Rocío, porque la señora Cruz hablaba de que se compra la parcela por poco dinero y a los 2 días... Bueno, eso que ha dicho Rocío, la señora Cruz, es muy grave. Vamos a Fiscalía. O sea, ni comisión de investigación. En paralelo estudiamos la comisión de investigación, pero si se tiene la documentación que aquí se dice que se tiene, pongámoslo en manos del fiscal inmediatamente. Es que otra cosa sería una irresponsabilidad. Digo, nosotros vamos a votar a favor. Nos gustaría que se hablara desde el 2002 en la moción, pero no lo vamos a poner y que se citara expresamente a la gente que se ha citado. Pero si no estáis de acuerdo, nosotros vamos a votar a favor porque esto nos parece un tema excesivamente serio. Y qué casualidad que siempre salen los nombres cuando hay temas de estos oscuros. Gracias, señor Recuenco. Señora Cruz, no he dicho que usted estuviese obsesionada conmigo. Se lo voy a decir ahora despacito para que lo entienda. Mire, he judicializado este asunto desde el año 2010, con anterioridad a llegar este concejal portavoz que le habla, de llegar al Gobierno, de llegar el Partido Popular al Gobierno. Se hizo un contencioso administrativo y luego una vía civil. Y desde el primer momento el Ayuntamiento se opuso porque había una diferencia de metros de 100.000 metros cuadrados.
de lo acordado a lo realmente que se quería firmar. Y, señor Delgado, la moción es que es muy clara. O sea, el título de la moción, el titular, es reclamarle 7 millones de euros al señor Gómez Ruiz y al señor Miguel Ángel Recuenco. Usted ya directamente nos acusa, no habla de investigar absolutamente nada. Directamente reclamación patrimonial a estos dos señores. Le vuelvo a decir, está usted obsesionado. Vaya usted a la Fiscalía, que igual que el montaje del periodista se lo archivaron, de esta manera se lo volverán a archivar. Y si en vez de la Fiscalía lo presenta usted directamente una querella, mejor, porque me defiendo y le gano las costas. O sea, tan sencillo como eso. Porque usted miente como un auténtico bellaco, que es lo que dice usted que he hecho yo. Pues no, el que miente es usted y el que ha hecho el ridículo es usted. Una vez más con su obsesión con el Partido Popular y con la figura de Miguel Ángel Recuenco. Le vuelvo a decir, juegue usted limpio y a ver quién gana en un campo de fútbol sin hacer entradas por detrás. Que esté quien esté al frente del Partido Popular, no vamos a ceder ni ante chantajes ni ante extorsiones por su parte. Porque dice usted, ¿ha leído usted el requerimiento que hace la empresa, que dice usted que lo tacha de amistoso? Reclama el cumplimiento del contrato, sí, aquí está, más los daños y perjuicios, cuantificados en el interés legal del dinero, que es lo que reclama la vía judicial, y el interés que ha estimado el juez sobre los 12 millones de euros que valían las fincas son los 7 millones de euros. Esa es la realidad. Entonces la empresa desde el primer momento quería el cumplimiento de la permuta más los intereses correspondientes. ¿De acuerdo? Ninguno. Cumplimiento puro y duro. Por tanto, a la vía judicial, y es lo que se peleó. Y así lo dictaminaron los abogados que defendían al ayuntamiento en la vía contenciosa y el abogado de la casa que defendía al ayuntamiento en la vía civil. Porque usted ha empezado la moción bien. Los concejales tienen que responder por el dolo. ¿Sabe usted lo que es el dolo? Tener conocimiento y voluntad de querer hacer un daño a la empresa o a la institución. Y lo ha mencionado el señor alcalde como de pasada. Pero es que es verdad. Mire usted, le presentamos un acuerdo en Ensule para cerrar un acuerdo con los informes técnicos y jurídicos de 137.000 euros para cerrar una obra. ¿Sabe cuánto se fue al final? 3.600.000, por su voto en contra, entre otros. Un acuerdo de 77.000. ¿Sabe por dónde fue? Porque, claro, usted lo tachó de llegar a un chanchullo y un acuerdo con la empresa. Ya le he dicho que no se puede soplar y sorber. Le ofrecemos el acuerdo de 77.000 con el informe técnico, jurídico que avalaba en ese acuerdo. Usted dice que no, al final nos han condenado a 1.100.000. Le ofrecemos un acuerdo de 360.000, avalado por los informes técnicos y jurídicos. Y usted, con su voto en contra, porque decía que era un chanchullo con las empresas, a 1.293.000. Eso sí que es un dolo, tener conocimiento y voluntad de hacer daño al patrimonio municipal. Y a lo mejor esto, señor Muñoz, es lo que hay que reclamar de verdad y tirar ahí, que esos son unos hechos más recientes que los del año 2000-2003, porque ha habido mucha modificación de la legislación y seguramente que lo que en aquellos momentos se podía, posteriormente, por esos abusos, se prohibieron. Y evidentemente, lo vuelvo a repetir, ese acuerdo de permuta no lo hice ni yo, ni el señor Gómez, ni nadie del equipo de gobierno, ni el patrimonio, pero no en nuestra legislatura, sino en las anteriores, porque no gozaba con los informes técnicos, jurídicos y económicos que avalasen formular el acuerdo en escritura pública. Y ha tenido que venir un juez a resolver y decir, cumplan ustedes este acuerdo, porque la empresa tiene derecho. Y le vuelvo a repetir, no lo comparto, me parece injusto, pero le vuelvo a repetir, como he hecho en muchas intervenciones a lo largo de esta tarde, en un Estado de Derecho tenemos que respetar lo que digan los tribunales, si no el Estado de Derecho fallará. Por cierto, Estado de Derecho y tribunales que dijeron que el montaje del periodista era falso. Gracias. Bueno, decía el señor Delgado que a lo que le preocupa es que los vecinos acaben pagando pues, determinados costes de elementos que tienen que ver con decisiones erróneas o con la mala gestión.
Bueno, pues yo sé que es verdad que el señor Delgado pues, está preocupado por la situación económica y que, bueno, pues que en su ánimo y en sus decisiones, bueno, pues tiene mucho que ver el que los vecinos no paguen determinados costes que tiene el ayuntamiento. Por eso mismo, bueno, pues hace unos plenos, ¿verdad?, hace unos meses nos dijo que había avalado el despido de los trabajadores de Legacón porque la situación económica de la empresa no era buena, es decir, había elementos económicos, ¿verdad?, para despedir a una serie de trabajadores. Porque, bueno, pues según él, era más importante el dinero que suponía esos sueldos, ¿verdad?, que la estabilidad en el empleo de una empresa pública. Pero claro, luego cuando vemos otro tipo de cosas ya nos parece que eso no es cierto. Aquí traemos todos los meses una serie de reconocimientos extrajudiciales al Pleno y sistemáticamente pues algunos concejales votan en contra. ¿Y sabe usted lo que pasa, señor Delgado, cada vez que vota usted en contra de un reconocimiento extrajudicial y el resto de concejales y no se aprueba? Bueno, pues la empresa, lógicamente, que quiere cobrar porque ha prestado servicio, se va a juzgado, nos gana y hay que pagarle los intereses de demora al 8% más los gastos del juicio, ¿verdad? Y a lo mejor una factura de 4.000 euros se convierte en 10.000. ¿Por qué? Porque al señor Delgado y a otros concejales pues le gusta el circo y entonces dicen, venga, vamos a obstruir a ver si esto no funciona. Y los 4.000 se convierten en 10.000. Y dicen, bueno, solo son 6.000 euros, tampoco es tanto. Pero cuando la factura de 200.000 se convierte en 300.000. Si la factura de 400.000 se convierte en 600.000. Y entonces ese dinero da igual, solo son 200.000 euros. ¿Qué más da? Que la empresa vaya a juzgado, ¿verdad?, que lo reclamen en juzgado, que nos gane, que paguemos al 8%. Claro, pero las leyes hay que cumplirlas. Y cuando tenemos una sentencia firme, de obligado cumplimiento, y tenemos aquí una modificación presupuestaria para poder pagar esa sentencia firme, bueno, pues aquí intentamos obstruir las decisiones, que se quede sobre la mesa, le falta la coma, el informe de la interventora nos llegó mediodía tarde. Entonces, bueno, sí, que se quede sobre la mesa un mes más, al 8%, el 1.200.000 o el 1,5 millón de la sentencia, que es firme, que seguramente es injusta, pero que es firme y hay que pagarla, pues me diga otro mes más de retraso en pagar intereses, en pagar el principal los intereses de demora al 8%. Y el señor Delgado nos dice que él está preocupado por los gastos y por los costes que asumen los vecinos. Mire, yo no me lo creo, señor Delgado, no me lo creo. Si a usted le preocupara a los vecinos, hubiesen votado a favor de la subvención al club de baloncesto Leganés, hubieran votado a favor de la subvención al club balonmano Leganés, hubieran votado a favor del club del Leganés Fútbol Sala. A ustedes no les preocupa a los vecinos, es que no les preocupa a los vecinos. Usted está en cuanto peor mejor. Todo va mal, fenomenal, así gano yo 2 votos. Y eso es su política, es la que lleva de hace 10 años, le ha ido bien, ¿verdad?, ha ido creciendo y así sigue, fenomenal. Mira, no nos cuenten de verdad que a usted le importa lo que le pasa a los vecinos, no le importa nada, no le importa nada. Pero de verdad, si usted tiene la más mínima duda de que aquí hay algún chanchullo, de verdad, mañana por la mañana váyase a la Fiscalía y lleve el expediente. Yo de verdad que se lo agradecería. Lleve el expediente y nos quedamos todos mucho más tranquilos. No venga aquí con historias ahora de que se posicione el Pleno, de que no sé qué, de que este es malo y este es bueno. No, de verdad. Si usted considera que hay cualquier expediente donde haya algo turbio, cualquiera, no solo este, cualquiera, llévelo a la Fiscalía. Llévelo a la Fiscalía, de verdad. Yo se lo agradecería. Y que sean los jueces y los fiscales que tienen experiencia en este tipo de cosas los que nos digan, ¿tiene usted razón o no tiene usted razón? Si usted de verdad está convencido de que aquí hay algo turbio, lleve el expediente a Fiscalía. Señor Delgado, 1 minuto para cerrar. Esperaba algo más de usted, de verdad, porque es muy triste. Mire, señor Bejarano y señor Llorente, enlazando con lo último. ¿Saben ustedes cuándo voy a ir a la Fiscalía? Cuando me den la documentación. Desde el día 18 de abril estamos pidiendo el expediente administrativo de toda esta causa. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no me lo han dado el día 19 de abril? O el 20, o el 21, o el 22... 11 de mayo y no me entregan el expediente de toda esta causa. Tengo el expediente judicial, no el administrativo. Y en el administrativo pueden venir fechas, las que sean, pueden venir correos electrónicos, pueden venir comunicaciones entre concejales, entre áreas, informes. ¿Dónde están? ¿Cómo voy a ir a la Fiscalía si me falta más del 50% de la documentación? ¿Tienen esa desfachatez de un alcalde que lleva un mes retrasando la entrega de la documentación? ¡Un mes! Y que diga que vaya a Fiscalía mañana mismo. Mañana mismo iré cuando me dé la documentación. ¿Me la va a dar mañana? Delante aquí de todas las cámaras. ¿Mañana va a estar? Pues mañana no se preocupe. Si mañana está... la semana que... Lleva diciendo la semana que viene un mes. Todos estos correos son míos, son mi compañero Carlos Aranzana, dirigidos a usted y al director de urbanismo. Y todos son la semana que viene. Y la semana que viene, el último, 9 de mayo. Estimado Carlos, tal y como comprometí contigo el día que nos vimos, di la orden al personal de la Delegación de Urbanismo de que prepara la documentación que nos ha solicitado. Y me consta que la están haciendo como han vuelto a manifestar hoy. ¿Qué la están haciendo? ¿En una panadería? ¿En un horno? Porque lleva, vamos,
¿Me lo van a dar con un pastel? Señor Recuenco, lo que pasó en Ensule era que ustedes querían pasar unas mordidas por liquidaciones. Alto y claro. Eso era lo que querían ustedes pasar. Mordidas por liquidaciones. Y ustedes querían defender lo que pedían las empresas y no lo que decían los propios técnicos de Ensule. Que los propios técnicos de Ensule rebajaban mucho las peticiones y ustedes miraban para otro lado. Y, insisto, ¿cómo fue la defensa jurídica de Ensule de los intereses municipales de estas liquidaciones cuando se fue a arbitraje? ¿Cuántas veces hemos insistido que nos digan cómo fue el proceso de selección de los abogados de Ensule? Todavía estamos esperando, ¿eh? Todavía estamos esperando que nos digan qué abogados llevaron la causa, cómo la llevaron, cómo fue el proceso de contratación de esos abogados. Todavía estoy esperándolo, ¿eh? Tanto de usted como del señor Llorente. El señor Llorente todavía me acuerdo de una conversación en la que me dijo ¿hasta dónde quieres que lleguemos sobre lo que ha hecho Recuenco en Ensule? Porque tiene tela. Y yo le dije hasta el final. Estaba el señor Bejarano también en esa conversación. Hasta donde haga falta. Ya no se volvió a acordar de nada de eso. Y de Ensule no se ha vuelto tampoco a saber nada. Hasta el final. Ojalá lleve usted a los juzgados ese supuesto daño que hemos hecho nosotros en Ensule. Ojalá, no se va a atrever. No se va a atrever. Y sobre los montajes del periodista, hable usted con ese periodista. Usted a día de hoy, todas las denuncias y demandas que me ha presentado a mí, las ha perdido todas. Todas. Está todavía por ver que haya ganado usted alguna. No, sí, demuéstreme que ganó usted una. Todas las ha perdido, absolutamente. Señor Delgado, que lleva 2 minutos. Venga. Sí, ya concluyo. Para Bipolar, señor Recuenco, es un padre que se levanta un día queriendo participar en las primarias de Izquierda Unida y al día siguiente es afiliado del Partido Popular. Eso sí que es ser bipolar. Venga, y por otro, ya termino. Hay que recordar que esto, que se buscó una solución amistosa sobre unos terrenos que en el año 2008-2009 quisieron ser sacados a la venta por el ayuntamiento. Es que tiene bemoles. El Ayuntamiento de Leganés, unas parcelas que eran objeto de este contrato de permuta, los quisieron sacar a la venta en el año 2008. Es decir, ¿eso le parece a usted normal? ¿Le parece a usted normal eso? ¿Le parece a usted normal a los vecinos que nos puedan ver hoy o nos puedan seguir luego por televisión o internet que 3 millones de euros valga un suelo por 30 millones de euros todos, y va a terminar, más 7 millones? Venga. Es una vergüenza. Y ustedes aquí están haciendo ese pastiche incomestible del PP-PSOE. Tendrán que responder ante la justicia y, por supuesto, responderán ante las urnas. No quieren comisión de investigación, no quieren iniciar ninguna investigación al respecto, ni quieren poner la documentación a disposición de Fiscalía, porque, para empezar, todavía estamos esperando un mamotreto así que todavía no nos ha entregado después de un mes. Nada más, muchas gracias. Ante las urnas responderemos todos. Vamos a pasar a votar esta moción. En primer lugar, votos a favor de la moción. A ver, votos en contra, abstenciones, hay un empate, vamos a pasar a volver a votar. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, queda rechazada. Pues muchas gracias. Damos cuenta de los decretos de la resolución de fecha 11 de abril de 2017 y del listado de decretos acordados desde el día 1 de abril de 2017 hasta el 30 de abril de 2017. Ruegos y preguntas han sido contestados por escrito. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Si alguno no se ha contestado por escrito, por favor, les rogaría. Bueno, por favor, pues díganos exactamente cuáles son, o diríjanse al concejal. Es que yo no sé a quién lo contesta. Yo por lo menos intento contestarle todos.